Estamos de vuelta en Noticero. Te voy a recordar las vías de contacto rapidito, rapidito. Instagram @noticero.me, en Facebook radio.0 y también .0me/TV. Y también nuestro WhatsApp 11 24 08 7950. Y ahora vamos con las noticias internacionales con Patricio Abdalá. Bueno, sí, ahí te escucho. Ay, bárbaro, no, No, no te hice una pausa escuchaba nomás. y decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno, Muchas novedades, ¿verdad? exactamente. Bueno, vamos a dejar de lado un poco la mirada mundialista del fútbol y todo lo lindo que está pasando, porque justamente uno de sus protagonistas de este mundial, ¿no? Compartido entre tres potencias futbolísticas, podríamos decirlo, es Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos está involucrado en el conflicto con Irán, que cuando parece que se va a disolver el conflicto, que empieza a bajar las tensiones, bueno, se recrudeció todo lo que tiene que ver con los ataques dentro del estrecho de Hormuz. Bueno, hace unos días hubo un derribo de un helicóptero de uno de estos Tomahawks por parte de Irán hacia los Estados Unidos, ¿no? Y eso hizo que Trump dijera que iban a tener una respuesta implacable sobre los iraníes y así se produjo algunos ataques. Como contrapartida de esto, Irán también empezó a atacar bases de los Estados Unidos que hay en la región, ¿no? En Medio Oriente, en Kuwait, en Emiratos. Bueno, lo que ya veníamos viendo que está pasando hace mucho tiempo y que parecía que se empezaba a disolver la cosa, no, bueno, en los últimos días volvió a crecer las tensiones, pero misteriosamente ayer Trump, y justamente no con el inicio del Mundial, salió a decir que este fin de semana ya iban a tener un acuerdo con Irán y que la guerra se iba a terminar y que por eso, que bueno, que iban a celebrar porque dice que finalmente uno de los objetivos que era el que querían alcanzar es que Irán no consiga un arma nuclear. Por parte de Irán, obviamente, salieron a desmentir esto, dicen que no hay ningún acuerdo, que no está sucediendo eso y que bueno, que ellos van a decidir cuándo se termina la guerra también. Algo que nunca hubiésemos esperado, ¿no? Algo que nunca hubiésemos imaginado que eh, un país que se enfrenta con Estados Unidos diga que ellos son los que deciden ahora cuándo se termina la guerra. Por su parte, Irán siguió lanzando misiles, estos misiles balísticos que tienen largo alcance, sobre todo, bueno, aparte de las bases de Estados Unidos, sobre todo atacando el norte de Israel, que ahora es otra de los temas en el que vamos a meternos, pero estos misiles que hacen gran daño tanto en el territorio israelí como en las bases norteamericanas en Medio Oriente, sigue teniendo un potencial bastante amplio de misiles el ejército iraní. Y la Guardia Revolucionaria obviamente no parece no ceder ante las presiones de los Estados Unidos. ¿Sí? Lo que en un principio hubiésemos imaginado que va a ser un conflicto bastante corto en este momento es larguísimo. Ya van más de 4 meses, entonces algo que nadie esperaba, ¿no? Entonces las preguntas son muchas y también ver de qué manera Donald Trump con esto que dijo ayer, ¿no? Ratificando de que iba a haber un acuerdo este fin de semana, si realmente va a suceder o realmente es más de lo mismo de lo que hemos venido escuchando estos últimos días, ¿no? Es complicada la situación, parecía que el Mundial podía llegar a aplacar algo, en realidad no. Y por un lado, también a los que tenemos un poco de conciencia con respecto a estas situaciones, decimos, No queremos que nos endulcen con espectáculos cuando sabemos que se está tapando situaciones muy complejas, muy delicadas y donde hay gente que la está pasando muy mal o incluso hay muertes de civiles y eso siempre se tiene que mostrar, se tiene que poner en evidencia. Sí, tal cual. De hecho, bueno, el Mundial al parecer, si bien no tapa estas cosas, ¿no? Porque también recordemos que hay otra guerra que es larguísima, que viene en el tiempo, que es la de Rusia y Ucrania, y ahí también siguen habiendo masivos ataques entre ambas partes. Pero bueno, en este caso, el de Estados Unidos siendo uno de los anfitriones del Mundial, justamente, ¿no? Y donde supuestamente parecía que, bueno, llegaba el Mundial, llegaba la paz, reinaba toda la tranquilidad. No, en los últimos días
como te dije, creció la tensión y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana que según Donald Trump tiene todo arreglado ya para que se firme algún tipo de acuerdo, ¿no? Y pero Bien, también en la otra cara de la moneda tenemos que mostrar un conflicto que también va ahí, de la mano. ahí volviste, Así Patricio. que, perdón, Perdón, justo contanos lo tengo una último llamada. porque se cortó la conexión y no te llegué a escuchar. Claro, decía que la otra cara de la moneda es la que nos tiene, que es el otro conflicto, pero que también va de la mano, es entre Irán y, perdón, bueno, sí, entre Israel y el grupo Hezbollah, ¿no? Obviamente financiado y apoyado eh, por Irán, que en los últimos meses también, ¿no? Creció muchísimo el ataque de drones, como lo habíamos contado acá, desde el sur del Líbano hacia las fuerzas israelíes que están dentro del territorio libanés, pero también, bueno, el ejército israelí y sobre todo el mandatario Benjamín Netanyahu ordenó en algún momento alguna avanzada más fuerte y algunos ataques mucho más fuertes sobre el sur y sobre Beirut, sobre todo los suburbios de Beirut, ¿no? El sur de Beirut. Eso hizo también enojar a Donald Trump, ¿no? Si ustedes no mal recuerdan, hubo una llamada entre ambos donde Donald Trump llegó a tratarlo de alguna forma como de estúpido, diciéndole qué estás haciendo, yo soy el que te está salvando y por culpa tuya el mundo está hablando mal de Israel. Entonces le bajó un poco como la caña para decirle basta, no ataques más, nosotros estamos queriendo solucionar esto y vos lo único que haces es tirar leña al fuego, ¿no? Entonces, en los últimos días volvió como a aparecer también un semiacuerdo sobre la mesa, un virtual cese al fuego, porque nunca terminaron los ataques. De hecho, tenemos que contarles que hubo muchos ataques sobre la ciudad de Tiro y uno de los barrios cristianos de Tiro también lo ordenaron evacuar, las fuerzas israelíes ordenaron evacuar uno de los barrios cristianos de Tiro, que eso, bueno, también muestra un poco cómo se amplía este conflicto, ¿no? Dentro del mismo territorio libanés. Así que bueno, como decíamos, va de la mano los dos conflictos, porque Irán dice, nosotros no vamos a dejar de atacar hasta que Israel no deje de atacar en el Líbano, y sobre todo cada vez que Israel ataque los suburbios del sur de Beirut, nosotros vamos a atacar el norte de Israel. Así que bueno, también, ¿no? Es un conflicto muy, muy difícil donde hay más de 1,5 millones de desplazados dentro del Líbano, un territorio súper pequeño. Así que, bueno, más tensión y crece mucho más las agresiones entre ambas partes. Y obviamente siempre recordar que también en Gaza sucede lo mismo y que el supuesto cese al fuego no existe, ¿no? Se siguen bombardeando a la población civil dentro de Gaza y también jamás sigue controlando la franja de Gaza. Eso es algo que también hay que recordarlo porque el conflicto empezó así, ¿no? Parecen conflictos que nunca van a terminar, porque mientras uno dice, mientras vos ataques, yo sigo atacando y hasta que vos no frenes, yo no voy a frenar, entonces ninguno se baja. Es Exactamente, quién es más fuerte que el otro o quién es menos débil. Entonces esto va a seguir indefinidamente. totalmente. Sí, sí, sí. Vamos a ver cuándo veremos algún tipo de luz de esperanza en estos conflictos que están siendo muy largos en lo que parecía en un principio ser algo mucho más cortito, ¿no? Pero evidentemente, teniendo el ejemplo de Rusia y Ucrania, parece que todo esto también va para largo. Sí, pero cuando tenemos en consideración también lo que implica a nivel económico global, y, por ejemplo, en el estrecho de Hormuz, el pasaje de la transición de los barcos cargueros con petróleo, con gas, según las zonas que estemos analizando, realmente es muy delicado el asunto. Exactamente, sí. De hecho, en el día de ayer se dieron fuertes enfrentamientos dentro del estrecho de Hormuz entre obviamente Irán y Estados Unidos, así que eso también pone en peligro a los demás barcos que son barcos comerciales dentro del mismo estrecho. Pero bueno, como dijimos, hay que esperar un poco más a ver qué sucede y por ahora el conflicto se desarrolla de esta manera, ¿no? Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo tu aporte, tu actualización Gracias. semana a semana y esperamos la próxima quizás contar con vos acá en el estudio. Bueno, puede ser, veremos. Ojalá que sí. Que tengas un muy lindo fin de semana. Gracias igualmente para vos y para todos. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Actualidades
noticias, novedades, qué es lo que va sucediendo. Te traemos un raconto de la semana. Hay momentos en los que realmente son preocupantes y hay otros que son como para liberar un poquito esas tensiones, como los que tuvimos con Valentina Cudero y su reseña sobre el recital de Lali. Vamos a continuar ahora con más noticias, informes de nuestros columnistas. Air Canada y el grupo dueño de Avianca negocian grandes acuerdos de conectividad. El grupo Abra, propietario de aerolíneas como Avianca y Gol, entre otras, continúa ampliando su estrategia de crecimiento en el continente y ahora puso el foco en Canadá. El holding anunció un memorando de entendimiento con Air Canada para desarrollar una alianza que permita mejorar la conectividad aérea entre América Latina y el mercado canadiense. La iniciativa contempla una futura integración comercial que incluiría coordinación en ventas y distribución, además de un acuerdo conjunto en rutas seleccionadas entre Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Chile fortalece la gestión turística con una innovadora plataforma de monitoreo de destinos. Chile continúa consolidando su apuesta por la inteligencia turística y la planificación estratégica con el desarrollo del monitoreo de destinos turísticos impulsado por el Servicio Nacional de Turismo, una herramienta digital orientada a medir, analizar y fortalecer el desarrollo turístico de los distintos territorios del país. México en alerta por la tormenta tropical Amanda. El inicio de la temporada de huracanes en el Pacífico ya encendió las alertas en México tras la información de la tormenta tropical Amanda, el primer sistema ciclónico de 2026 en esa región. Aunque por el momento no representa un riesgo directo para zonas pobladas, autoridades y operadores turísticos monitorean de cerca su evolución debido a su cercanía con la península de Baja California. Porque ahora encontré uno mucho mejor.